Bueno, yo soy Lourdes Endagorta, que para los que no nos sigáis, soy la tercera pata de una empresa familiar entre dos hermanas y una madre. Terria es un estudio creativo que tiene varias patas diferentes. Diseñamos iluminación, diseñamos mobiliario, diseñamos espacios y poco a poco más diseñamos una experiencia para un cliente final o para una empresa. Y nos centramos muchísimo en la parte de la narrativa y en cómo contamos esas historias, porque yo creo que está intrínsecamente ligado con un background que yo tengo, y es que hice comunicación audiovisual y después escenografía de teatro, y hay una parte ahí de contar historias a través de todos los distintos canales de Terria, que yo creo que está súper impregnado en nuestra forma de trabajar. Me recuerda un poco también al dramatismo, ¿no? Que buscas siempre la luz de tus apliques. Igual está un poco relacionado con ese mundo teatral. Total. O sea, yo creo que el tema de la luz ha sido una cosa más reciente, porque sin saberlo nos hemos ido como reconvirtiendo y enamorando del tema de la luz, pero inicialmente, aunque nosotras diseñábamos iluminación desde el principio, creo que no sabíamos tanto de iluminación. Nos gustaba mucho los materiales, nos gustaba mucho la parte artesanal. Nosotras somos fabricante artesanal de iluminación, pero yo creo que nos centrábamos más en un storytelling, en una historia que queríamos contar, en un concepto, en un material, en una forma de trabajar, pero que poco a poco eso fue evolucionando hacia el tema de la luz según fuimos ampliando nuestro conocimiento en el sector. Y a través de nuestros proyectos y a través de estar cerca de muy buenos profesionales y de lighting designers que nos ayudaron y nos formaron mucho, nos fuimos enamorando del tema de la luz, y ha sido un antes y un después, porque realmente la luz ha sido como la parte más potente a la hora de transmitir una idea o una identidad en una colección, por ejemplo. Entonces, para la gente, por ejemplo, que nos está escuchando, que puede pensar, pues en mi casa la luz está solucionada, o sea, yo veo, en mi cocina puedo funcionar, me puedo leer un libro al lado de mi mesilla, realmente, ¿dónde está la dificultad? A lo mejor la gente no sabe que es que aún puedes tener mejor experiencia o tú no te das cuenta, pero la iluminación que tienes en casa te está afectando de una manera. O sea, cuando viene un cliente para que le hagáis su proyecto de iluminación, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué es lo que revisáis? La iluminación tiene que estar siempre en un proyecto al servicio de la identidad y del concepto de ese proyecto, que es muy difícil cuando eso es un cliente final directamente y no una identidad corporativa que tú quieres resaltar, o algo como más experiencial, por así decir. Pero yo creo que también en nuestras propias casas, en nuestros propios hogares, tenemos que construir espacios que nos desconecten de nuestra realidad de trabajo, por ejemplo. Y yo creo que depende mucho de cómo vives ese espacio, el cómo lo iluminas. Entonces, inicialmente se iluminaban los espacios para para que fueran funcionales, como tú dices, para que se pueda cortar en una barra de una cocina o para que puedas leer un libro. Pero hay como distintas capas que luego uno construye con la iluminación. Entonces, en nuestros hogares en los que nosotros llegamos como un refugio después de trabajar, hay muchas veces que no tenemos en cuenta que también el descanso es súper importante. Y descansar también es estar con menos luz, porque a lo mejor en ese momento no estás leyendo, o a lo mejor en ese momento no estás cortando un tomate. Y yo creo que la intención que tú tienes al iluminar es completamente diferente cuando tú necesitas trabajar y concentrarte que cuando necesitas relajarte, aunque ese relajarte en ciertos momentos necesites una luz puntual que refuerce una acción concreta, pero el mood general, o sea, el estado de ánimo que tú tienes que tener cuando tú llegues a tu casa, tienes que conseguir bajarle la energía. Entonces, por ejemplo, la luz cálida, en contraposición con las luces más frías, generan más calma, por ejemplo. Cuanto más fría es la luz, que quiere decir que cuanto más cercana a la temperatura del sol real, significa que al final esa luz es, pues eso, que te genera más calma y que con nuestro organismo de forma real lo relaja.
Me parece una propuesta súper rompedora, teniendo en cuenta que a lo que parece que tendemos, o lo que es nuestro día a día, es al sobreestímulo, a la pantalla. ¿Puede ser que estemos sobreiluminados? 100% estamos sobreiluminados. Y con el LED ha sido un antes y un después. En nuestras ciudades, en la forma en la que iluminamos las calles, en la forma en la que está todo iluminado a todas horas. Creo que en algún momento eso lo estamos pagando en nuestra forma de descansar, por ejemplo. Cuando tú estás en tu casa, por ejemplo, y necesitas pues eso, desconectar o descansar, no necesitas la misma intensidad de luz que a plena luz del día a las 12 de la mañana. O sea, eso es una cosa que nos tiene que chocar y cortocircuitar en la cabeza, que aunque el ser humano es capaz de hacer cosas, no todo lo que el ser humano es capaz de hacer es bueno para él. Nuestra tecnología tiene que estar al servicio de lo que es bueno para nosotros como personas. Y hay un bienestar ahí también. Entonces, nosotras estamos súper concienciadas porque después de, en la feria de Frankfurt de este año, vinimos con un chute de energía de pensar, es que es súper importante que esto la gente lo sepa. Ahora, claramente, la iluminación tiende a eso, tiende a proteger a las personas, tiende a proteger el sueño de nuestros niños cuando se van a ir a dormir, a protegernos de la ansiedad que nosotros mismos nos estamos generando con todos esos estímulos. ¿Por qué uno está mejor cuando está relajado en el campo respirando aire fresco? Pues es que es evidente, todo el mundo lo sabemos. Entonces tenemos que intentar conseguir acotar y protegernos, o por lo menos saberlo. Luego ya lo que hagas tú después, pero por lo menos tener ese conocimiento. Entonces, ¿estamos sobreiluminados? Sí, estamos sobreiluminados. Y estamos sobreiluminados porque es eso, no toda la iluminación tiene la misma intención. A lo largo de estos años que he podido seguir un poco vuestros proyectos de interiorismo, es verdad que yo lo que he visto es que toda esa filosofía la trasladáis luego a la vivienda particular, ¿no? Y después de un briefing con el cliente le hacéis una propuesta de iluminación también como desde el inicio. Yo creo que un espacio puede estar bien iluminado, sea como sea la intención de ese sitio. Creo que se puede estar un espacio muy bien iluminado, pensado para trabajar, muy bien iluminado, pensado para descansar. Simplemente tienes que tener clara o sea, creo que hay muchos errores a la hora de iluminar. El propio sistema está un poco mal pensado porque, por un lado, los arquitectos, la iluminación técnica que llaman, se plantea por parte de los arquitectos en los diseños de las viviendas y en general de los proyectos. Y después, cuando ya todo está construido, entran los interioristas a colocar pues el brochazo final en los proyectos, la parte más decorativa, y ahí entra la iluminación decorativa. Y nosotras como estudio lo que comprobamos es que eso en realidad no funciona, porque la iluminación es una herramienta que tiene que estar al servicio de la identidad del proyecto desde el principio, no solamente la decorativa final que va a darte como un carácter, no, es que la iluminación técnica es súper potente para funcionar con la decorativa y entre las dos suman, por eso al final muchos espacios están sobreiluminados, porque tú siempre tienes los focos que nunca enciendes porque casualidad, que nunca estás a gusto con ellos, y luego tu aplique o tus lámparas decorativas a las que tú emocionalmente estás más ligado o más conectado, que hacen funciones completamente diferentes y opuestas. Pero nosotras creemos que no, nosotras creemos que la suma de las dos es la que tiene que conseguir la identidad de tu proyecto. Y a lo mejor en un momento dado tienes que potenciar una textura del proyecto, una textura de la pared, o a lo mejor quieres jerarquizar más el espacio y remarcar más una zona del espacio que otra, y la iluminación técnica para eso es buenísima, porque es siempre discreta, o es la intención, siempre trata de ser discreta, que prácticamente tú no la veas, pero que te esté reforzando algo del espacio. Y yo creo que eso, la iluminación, consigue conectar con el que está experimentando el espacio a través de las dos herramientas. Y yo creo que eso para los proyectos habría que intentar darle la vuelta, intentar cambiarlo para conseguir un proyecto más potente. Volviendo un poco al tema de las implicaciones emocionales de la luz. Ahora, por ejemplo, está muy de moda la luz roja,
¿no? Y se habla también pues, de respetar el ritmo circadiano, ¿no? ¿Cómo debería evolucionar la luz en una vivienda a lo largo del día? Para que la gente que nos escucha, pues un consejo práctico. Mira, yo creo que antes que hemos dicho que el tema del LED nos ha, em, nos ha vuelto un poco esclavos de la iluminación y nos ha vuelto, mm, pues eso, nos ha sobreiluminado en muchas situaciones. Así como creo que el tema del LED, que ha sido un avance en nuestra tecnología, lo vamos a estar pagando un tiempo hasta que consigamos cambiar nuestros hábitos, creo que hay otra tecnología, o sea, nuestros propios avances tecnológicos creo que nos van a traer muy buenos resultados para cómo iluminamos nuestros espacios, porque en el fondo nuestras viviendas o nuestros espacios de trabajo, si tienen que evolucionar a lo largo del día, que esto va toda esta teoría va muy hilada con lo que es el ser humano, cómo ha vivido el ser humano durante toda su historia con respecto a la naturaleza, que es el entorno donde nos encontramos, que hay un sol que tiene unas horas al día y que cuando se va el sol llega la noche y no hay luz, y el hombre de forma artificial pues descubrió el fuego, a raíz del fuego consiguió iluminar sus cavernas o sus viviendas donde se encontraban, y después del fuego y con la luz artificial, eso cambió todo el paradigma de la iluminación en ese momento, porque en el fondo hubo luz donde no había luz. Entonces, a día de hoy, nuestra tecnología, que va a poder integrar el cambio de temperatura en nuestra luz artificial, el cambio de intensidad en nuestra luz artificial, eso va a ser un antes y un después, porque en el fondo vamos a conseguir regular esa cantidad de luz que para nosotros era o todo o nada, o un montón de luz en un espacio o nada de luz, que es lo que hay ahora, va a convertirlo en algo gradual que se va a adaptar a tu forma de funcionar en ese espacio. Entonces, no es la misma luz la que tú necesitas en un espacio en el que hay poca luz natural para estar, pues eso, trabajando, que estando de forma distendida por la noche, que a lo mejor en una necesidad concreta de enfocar la luz y que necesitas un foco de luz más intencionado en algo que tú estás haciendo, pues eso, para cortar o para... no es la misma cantidad de luz ni la misma temperatura de la luz. Creo que eso poco a poco se irá integrando en nuestras viviendas, y a lo mejor la temperatura de la luz en el cuarto de nuestros niños por la noche puede ser más cálida y seguramente traerá muy buenos resultados. ¿Qué es muy bueno de esta regulación de la luz? Pues que puedes adaptar el espacio con escenas. Entonces tú haces escena 1, escena de trabajo, escena 2, escena de relax. Cuando hablas de escenas te refieres a una composición lumínica X. Un diseño de tu iluminación concreta para una forma de funcionar en ese espacio, y eso se hace compenetrando varios elementos de iluminación que tú tienes en un mismo espacio. Si tú tienes una lámpara de comedor, unos focos que alumbran a la pared porque están alumbrando un cuadro, unos downlights que están alumbrando a una escultura que tienes ahí, unos focos de refuerzo para conseguir más cantidad de luz ambiental en la habitación. Entonces, el hecho de que tú puedas, con la tecnología a día de hoy, diseñar una forma en la que el espacio es perfecto para trabajar, perfecto para descansar, perfecto, y se adapta a tu forma de funcionar en temperatura, en intensidad, pues eso es perfecto, porque realmente el mismo espacio te va a cambiar completamente la sensación, y en función de si hay más luz natural o menos luz natural, vas a poder adaptar y regular el espacio. Por eso yo creo que los lighting designers se están compenetrando tanto cada vez más con los proyectos de forma desde el inicio. Y nosotras, como estudio, cada vez más también tenemos que estar todos muy bien sincronizados para que se consiga eso desde el principio. Y para eso tienes que hablar mucho con el cliente, preguntarle cómo son su forma de funcionar, cómo vive esa persona. Es que parece que la gente se adapta a como una luminaria concreta o a un... No, pero es que ¿cómo vives tú el espacio? ¿A ti qué te gusta? ¿Cómo funcionas? ¿A qué hora llegas? ¿Cuántas horas pasas al día en este espacio? No, y es que teletrabajo. Hombre, pues es diferente. Si una persona teletrabaja, a si una persona ese espacio nunca lo va a usar para trabajar, ¿no? Y esas preguntas son las que hay que hacerse cuando uno está en contacto con el cliente. No solo cómo queda de bonito, sino Claro. Cómo cubres la necesidad de ese cliente de forma real para conseguir su mayor bienestar en su forma de habitar ese espacio. Con el tiempo uno entiende que no se trata de tener más luz, sino de estar en el lugar adecuado cuando aparece con intención.
A mí me fascina todo el storytelling al que tú te referías que hay detrás de cada colección. O sea, el Sedo, el tema de la manera de iluminar en las culturas orientales, en Mister A, toda esta narrativa en torno a este personaje enigmático de Mister A. ¿Qué va antes, el huevo o la gallina? Te quiero decir, creáis la lámpara y esto me inspira a este mundo. Surge, hay una tendencia en el mercado a la que queréis dar respuesta y entonces creáis una colección, hay una historia que queréis contar y creáis lámparas que la ilustren. ¿Cómo es un poco el proceso de creación de las colecciones? Pues el proceso depende mucho de la colección, pero no deja de ser un producto que tú estás diseñando para alguien y para que ese alguien lo pueda utilizar. No, no puede quedarse solamente en una idea bonita. Tiene que ser fácil de mandar, tiene que ser... Hay un montón de cosas con las que nosotras ahora contamos que inicialmente más naif no las pensábamos así, pero cada vez que vas creciendo te vas dando cuenta de que en realidad ser creativo es contar con todos esos inputs que tú necesitas. No solo en... O sea, la creatividad está al servicio de lo que se necesita también, ¿no? Entonces, ahora hay un packaging que nosotras tenemos que pensar, hay una necesidad del cliente real que necesita iluminar sus hogares en cosas concretas y acciones concretas que hacemos las personas cuando estamos en casa. Entonces, no podemos pensar solamente en una iluminación que te sirva para tener emociones, ¿no? Es que también la persona hace las dos cosas. Entonces, pero el storytelling siempre nos ayuda mucho a conectar con la gente, porque en el fondo así es como lo vivimos nosotras. Esta reflexión que te estoy diciendo de la iluminación versátil y del bienestar en la iluminación, que venimos muy enchufadas de la Feria de Frankfurt, la quisimos plasmar en una colección que luego será útil para otras muchas cosas. Pero el personaje de Mister A mí siempre me gusta salir un poco de tu día a día y que a la hora de tú consumir en una marca, que realmente conectes con las personas que crean en esa marca. Y si conectas con Terria es muchas veces porque contamos historias que se nos ocurren y que nos parecen divertidas y que te sacan de tu, pues eso, de tu día a día, de cosas, de tus preocupaciones y que te pueden hacer como abstraerte un poco. Esta colección es muy exagerada en su storytelling, luego a lo mejor no tanto a la hora de tener tú el aplique en casa, pero nos parece muy divertido que podamos conseguir trasladar a la gente a otro escenario, a otro mundo a través de una historia. En este caso, en Mister A nació de la idea. Hay otras veces que un material mismo nos transmite muchísimo. O sea, en Floreo lo vimos clarísimo, que el barro como tal y la tradición del barro de Elena, la persona de Bonjour, que es la que nos ayuda con estas colecciones, nos parecía tan potente el poder transmitir esa idea, el que en España se hacían cosas con las manos, pues que quisimos poner eso en valor. Y de hecho nuestra iluminación está toda al servicio de la idea de poner en valor eso. Y por eso la iluminación es muy discreta. O sea, la bombilla no la ves, tú estás viendo todo el rato el reflejo de lo que quieres resaltar, exacto. Y eso es algo que nos hace pensar muchas veces a nosotras. ¿Qué es lo que quieres iluminar? ¿Quieres iluminar hacia afuera? ¿Quieres iluminar hacia adentro? ¿Quieres que la gente lo mire? Son preguntas que tú te haces y que a lo mejor luego el cliente final no las entiende, ¿no? Y solo identifican tu historia, la colección que estás contando y si le gusta o no le gusta el aplique, pero hay mucho detrás. Un poco para terminar y a modo de resumen, un ejercicio muy complicado. En una frase, ¿qué dirías que es la luz? Es muy complicado responder eso en una frase. Para mí, la luz artificial es la herramienta con la que cuenta el hombre para poder priorizar lo que quiere mostrar y lo que no tiene tanto interés. Entonces, es ahí donde yo creo que hay que ahondar, en dónde está realmente nuestro foco y nuestro interés. Pues buenísima frase. Yo creo que con eso has resumido perfectamente todo de lo que venimos hablando.